La Suprema Corte ha definido de manera muy reciente cuál es la interpretación correcta de la cuestión de violaciones que se consideren de imposible reparación, y lo ha establecido claramente al establecer dos criterios. Uno, se tiene que tratar de violaciones que impidan el ejercicio presente y material de un derecho, y además que este derecho tenga la característica de ser un derecho sustantivo. Estos son los dos únicos criterios. La Suprema Corte, tanto el Pleno como la primera sala, han dejado atrás de manera expresa esta otra posibilidad de atender a un criterio de relevancia de la violación o cuando la afectación se consideraba, digamos, en un grado superior o predominante. Abandonados estos criterios, aún así me parece que existen otras bases para interpretar que la exclusión de prueba que se produce en la audiencia intermedia sí es un acto de imposible reparación. ¿Por qué considero esto? Me parece que el artículo 20 constitucional establece un modelo de proceso de enjuiciamiento penal que debe regirse conforme a unos principios y a unos derechos. Estos principios y estos derechos son constitucionales. Desde esta perspectiva, yo puedo concluir que cuando no se permite a la persona imputada en la comisión de un delito llevar a juicio las pruebas, los medios de prueba con los que va a acreditar su hipótesis de defensa o bien va a refutar las pruebas de cargo, se le está impidiendo el ejercicio presente y actual del derecho de defensa, y además se afecta y de manera grave uno de los principios que definen el nuevo modelo de sistema penal acusatorio y oral, que es el principio de contradicción. Es decir, si no puedo llevar ante el Tribunal de Enjuiciamiento mis pruebas, no es posible que haya contradicción. Y me parece que desde esta perspectiva, entonces, la no admisión de prueba es una cuestión que puede apreciarse como de imposible reparación. Este es un primer argumento. Un segundo argumento, y lo veo desde la necesidad de interpretar las disposiciones de la Ley de Amparo de manera sistemática y sobre todo de manera conforme con el texto constitucional, en particular con el artículo 20, no me parece entonces un obstáculo lo que establece el artículo 173b, en el caso concreto de pruebas, la fracción décima, puesto que esto lo podemos aplicar estrictamente para el caso de las pruebas que no se admiten en el propio juicio, en términos del artículo 390 del Código Nacional, esto es decir, pruebas nuevas, pruebas de refutación, o en los casos en que por excepción proceda la admisión y en su caso, el ofrecimiento y admisión de prueba cuando haya reclasificación. Si circunscribimos el artículo 173b, fracción décima, para ese tipo de violaciones, no tendremos ningún problema de interpretación del 173b. Y finalmente también lo que quiero destacar es cuáles son las consecuencias de asumir uno u otro criterio. Si asumimos el criterio de que todas estas cuestiones de exclusión de prueba se pueden dirimir inclusive en el amparo directo, tendremos que aceptar como vía de solución la reposición del juicio. Y la reposición del juicio no será suficiente, tendremos que irnos a una reposición hasta la audiencia intermedia, porque es en la audiencia intermedia donde se debate la cuestión probatoria. Esto quiere decir que en términos de los fines del proceso, del modelo de justicia que queremos, de justicia en materia penal, las reposiciones de procedimiento son la peor solución que puede haber en términos de la calidad de la información, de la calidad de la prueba. Recordemos también algo muy básico, que en el modelo mixto una reposición de procedimiento permite salvar todas las actuaciones y solamente se repone a partir de tal auto, de tal fecha, pero no se afectan testimonios ya desahogados, periciales, inspecciones, etcétera. En cambio, en el nuevo modelo de enjuiciamiento tendríamos que hacer una reposición que dejara sin efectos todo un juicio, volver a citar testigos, volver a traer víctimas, peritos, etcétera, etcétera. Esto me parece que en términos de las consecuencias graves que tiene
para el proceso, para ya el juicio, creo que sería deseable buscar un tipo de interpretación, ya sea con esta interpretación que yo propongo o con alguna otra que pudiéramos construir, pero sí a manera de reforzar la conclusión de que este tipo de violaciones sí son de imposible reparación y que deben, en consecuencia, reclamarse en el juicio de amparo indirecto. Desde luego, también, en el caso de la exclusión de pruebas, como sabemos procede el recurso de apelación, sería necesario agotar el recurso y, una vez agotado el recurso, ya acudir al juicio de amparo indirecto.